¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien. ¿Bien, bien? Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces mientras terminan de conectarse sus compañeros, entonces vamos hablando un poco del trabajo, ¿listo? Entonces, recordemos que ¿para cuándo es el trabajito? Para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días. Muy bien, Valeria. Ajá, perfecto. Entonces recordemos que es un trabajito pues no es tan largo, pero si ustedes dejan coger la tarde con él, pues entonces sí se les va a hacer muy largo, ¿no? Yo espero que por lo menos ya hayan hecho algunos puntos, ya que hoy ya ha pasado una semana, Profe, ¿sí? yo ya lo hice Ya lo todo. hice, profe. Ah, Profe, yo ya bueno, lo hice. perfecto, muy bien, me alegra muchísimo los que ya lo hayan hecho, ¿sí? Eso está muy bien y las felicito. ¿Listo? Profe, ¿el ¿Sí? trabajo se puede subir a la plataforma? Sí, este fin de semana les habilito para que suban a la plataforma, ¿listo? Pues como no se los había, como todavía faltaba tiempo, pues por eso no lo había habilitado. Pero si ya lo acabaron, entonces este fin de semana ya habilito la plataforma para que suban y entonces para que lo puedan subir de una vez, ¿listo? Para que no haya ningún problema con eso. Bueno, entonces vamos a hablar entonces un poco del trabajo, ya que ustedes lo hicieron, entonces algunos de ustedes ya lo hicieron, entonces mucho mejor, ¿listo? Entonces vamos a participar aquí en esta parte. Permítanme un momentico. Bien, entonces, háblenme un poco del trabajo entonces. A ver, voy a compartirlo por aquí y entonces, ¿cómo les fue con el trabajo? Cuéntenme. Bien, profesor. ¿Sí? ¿Complicado? No. No, no. Ah, bueno, muy bien. Entonces, miremos que ahí en las fotocopias estaba todo, en el material estaba todo, ¿no? Ahí estaba todos los elementos para poder hacer el trabajito. Bueno, entonces hablemos un poco sobre el material. Entonces, el material trataba sobre las herramientas y las clases de herramientas, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguien me puede decir qué son las herramientas? ¿Qué es una herramienta? Yo. Avisa. Las herramientas se dividen en dos grandes grupos, manuales y mecánicos. Ajá, muy bien, pero en sus propias palabras, ¿qué es una herramienta? ¿Qué es una herramienta para ustedes? Según lo que leyeron. Una herramienta es como lo que usan nuestros papás para arreglar las cosas. Muy bien, Yo eso es. puedo opinar. Claro, Isabel, cuéntanos. Y para mí una herramienta eh, es un objeto que se ha elaborado con el objetivo de ayudarnos a realizar labores que pues nosotros no podríamos hacer sin la ayuda de la herramienta. ¿Algo así? Muy bien, Isabel, muy bien, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces miremos que las dos participaciones de las estudiantes de Isabela e Isabel fueron muy acertadas, ¿no? Entonces en el texto nos mostraron una definición de herramientas, pero no es la única, ¿sí? No es la última. Es decir, una herramienta, pues, podemos decirla como un aparato, ¿cierto? Que nos permite poder realizar funciones o tareas que pues que inicialmente serían imposibles o muy difíciles o imposibles de hacer sin ella, ¿no? Tal como nos decía Isabel y también como decía Isabela,
son esos aparatos que se usan pues, sobre todo nuestros papás, ¿cierto? Las personas adultas para llevar a cabo algún trabajo. Pero eso no quiere decir que solamente ellos la usen, ¿no? Y eso no quiere decir que solamente ellos usen herramientas. Vemos que todos usamos herramientas, todos usamos herramientas todos los días. Lo que pasa es que hay veces que nosotros creemos que cuando hablamos de herramientas solamente es el serrucho, el martillo, el destornillador. Y eso sí son herramientas, pero no son las únicas que existen, ¿listo? Muy bien, entonces hablemos un poco sobre los tipos de herramientas. La primera clase de herramienta que nos muestra el documento son las herramientas para medir y comprobar. ¿Para qué se usan este tipo de herramientas? ¿Quién me puede decir? Para trabajar. Para medir cosas. Para medir cosas, muy bien. Como su nombre lo indica, ¿no? Son herramientas para medir y comprobar. Entonces, son herramientas que permiten conocer la medida de algo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como la cinta métrica, ¿sí? Yo Entonces, hice ese dibujo, profe. muy bien. Eso es lo que se llama comúnmente como el metro, ¿no? Nuestros papás y uno le dice, tráigame el metro para medir esto, ¿Para qué usamos esta cinta métrica o este metro, como se llama popularmente? Para medir algo. ¿Qué podemos medir con él, Michael? Puede ser una casa, ¿La qué? una casa, Sí, para construir una casa. muy bien. Se utiliza Profe, ¿puedo mucho. opinar? Sí, claro. Es que mi papá quería estar usando el metro para medir el andén. Ajá, muy bien. Perfecto. Esta cinta métrica, pues se le llama cinta métrica, ¿sí? Eh, Vienen de dos tamaños. Por lo general viene de 3 metros y otra de 5 metros, ¿sí? Se utiliza mucho para la parte de construcción, ¿no? Y la parte de carpintería, por ejemplo. Cuando queremos saber, venga, cuánto mide la puerta, entonces uno, ¿sí? O qué distancia hay de pared a pared, por ejemplo. Es muy cómodo porque hay unos que tienen punta con imán y se puede pegar a las superficies metálicas, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben muy bien que si uno lo suelta bruscamente, pues él se devuelve con mucha fuerza, ¿no? Y puede entonces lastimarle los dedos a uno, porque es metálico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Listo? Muy bien. Entonces miremos la otra herramienta para medir. El calibrador o calibre o pie de rey. ¿Sí? ¿Alguna vez habían visto este aparato ustedes? Yo sí lo había visto, pero no sé para qué sirve. Muy bien. Profe, el calibrador no es el que hace hueco. No, el calibrador no. No, porque estas herramientas son para medir, no hacen agujeros, no hacen nada más, ¿sí? El calibrador es una herramienta que se utiliza mucho, se utiliza mucho más en la parte en las ferreterías, ¿sí? Cuando se quiere tomar la medida de algún tornillo, de alguna tuerca, y en la parte de los laboratorios. Este es un instrumento de mucha precisión. ¿Qué quiere decir? Que mide en una escala muy pequeña, más pequeña que los milímetros, ¿sí? Recordemos que los milímetros son cada una de esas rayitas que hay en la regla. Y esto mide más pequeño que los milímetros, ¿sí? Entonces este aparato tiene tres funciones. Permite medir cuánto es el grosor aquí, con estas dos que están aquí. Mide también por la parte de adentro, ¿sí? Por la parte de adentro. Por ejemplo, si yo tengo una tuerquita, y quiero medirla por la parte de adentro, entonces lo que se hace es colocarse estas dos eh, cuchillitas por la parte de adentro y mide, ¿sí? Y también mide, esta parte de aquí también es una reglita que permite medir profundidades, ¿sí? Es un aparato que se utiliza mucho más en la parte de ciencias, en la parte de laboratorios, porque tiene un nivel de precisión muy alto,
¿sí? Entonces sí, es muy común que ustedes no lo conozcan porque pues no se utiliza casi eh, en las casas, ni, ¿sí? Se utiliza más, como les digo, en las ferreterías para hacer mediciones de tornillos, ¿sí? Por ejemplo, que cuánto mide ese tornillo, entonces la persona de la ferretería va a utilizar el calibrador y para medir cuál es el diámetro de ese tornillo, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, muchas veces en las ferreterías llega el señor y, venga, ¿tiene ese tornillo? Y entonces, pues, el dueño de la ferretería o el que atiende, pues, necesita saber la medida de ese tornillo, ¿no? Porque no le puede dar uno más grande o uno más pequeño. Entonces, para eso se utiliza el calibrador o pie de rey. Miremos este otro, que este sí estamos muy familiarizados, ¿no? Que es el transportador. Este lo han utilizado ustedes muchísimo en la parte de las matemáticas, ¿sí? En la parte de geometría, ¿sí? Y entonces se utiliza para medir y para hacer ángulos, ¿no? Ángulos. Muy bien. Ángulos. Eso, perfecto. Bueno, ¿qué otras clases de herramientas, qué otros ejemplos de herramientas de medida podemos o saben ustedes que no entran aquí en estos tres ejemplos? La regla. Muy bien, la regla. Isabel, levantaste la mano. ¿Qué otro ejemplo? El nivel. El nivel. Lo que pasa es que el nivel le permite saber usted si está o no está nivelado algo, valga la redundancia. Pero no entraría aquí. ¿Por qué? Porque no es una herramienta de medición como tal, ¿sí? Puede entrar en la parte de comprobación, puede ser, ¿sí? Pero sí, Profe, y la escuadra. la escuadra, sí, muy bien. ¿Cuál más? Que ustedes hayan visto que sus papás utilicen o que ustedes utilicen. ¿Cómo se llama ese? Hay uno que se utiliza para medir distancias más grandes. Sí. Decámetro. El decámetro, muy bien, sí. El decámetro se utiliza para medir 10 metros, ¿no? Para cada 10 metros se utiliza para medir una distancia de hasta 10 metros. Ujú, muy bien. Hay otro también que utilizan las señoras cuando trabajan en la La parte... de la ropa. El Ajá. metro de costurería. Ajá, el metro para costura, ¿cierto? O modistería, ¿sí? Muy bien. Es Que ese es, Profe, ¿sí? el micrómetro. El micrómetro también es un aparato para hacer mediciones muy pequeñas, ¿sí? Muy bien, Jocelyn. ¿Alguien levantó la mano para que por favor participe? Ruth Artunduaga. Isabela Marín, levantaste la mano. ¿La escuchamos? Profe, el metro de campintero. El metro de carpintero creo que es el mismo que miramos acá. ¿Sí? Creo. Aunque yo no sé si utilizan otro metro, pero yo siempre veo que utilizan este de acá. ¿Listo? Bien. Miremos que existen muchas herramientas de medida, ¿no? Lo que pasa es que no estamos familiarizados con ella. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la regla, al metro, ¿cierto? Y escasamente al decámetro y al de costura, ¿no? Pero muy bien, esos son ejemplos de herramientas de medición. Vamos con la otra clase de herramientas, que son las herramientas de trazado. Las de trazado. ¿Para qué nos sirven o para qué utilizamos las herramientas de trazado? ¿Quién me puede decir? Para rayar una cosa o dibujar. ¿Para qué, perdón? Para rayar algo o para dibujar. Muy bien, perfecto. Como en el caso del compás para hacer círculos. Muy bien, O Valeria. un lápiz para rayar. Muy bien, las herramientas de trazado son las que me permiten hacer líneas, ¿cierto? Dibujos, figuras en las superficies, ¿no?
Entonces, una clase de estas herramientas pues es el portaminas, el lápiz, ¿sí? Que utilizamos mucho en artística o cuando hacemos dibujos. El rotulador de tinta permanente es, cuando hablamos de rotulador, es lo que nosotros llamamos marcadores, ¿sí? Son los mismos marcadores. Entonces, entonces son los marcadores que utilizamos, por ejemplo, para hacer las carteleras, ¿sí? Para hacer las carteleras cuando nos dejaban en el colegio, Profe, ¿sí? y también hay compás, que lo usamos también harto. Él también, muy bien, ¿sí? Hay uno que hay entonces el compás que nosotros utilizamos en geometría, ¿no? Que tiene la punta metálica y la otra parte tiene le colocamos el lápiz. Pero también hay un compás que se utiliza para rayar metales, para hacer círculos en metales. Y entonces este compás, pues ambas puntas son metálicas, ¿sí? Para que pueda rayar sobre el metal. Muy bien. Entonces miremos que existen herramientas de trazado que nosotros usamos diariamente, ¿no? Como el lápiz, como el marcador. Muy bien. Miremos la otra clase de herramientas que son las herramientas de sujeción. ¿Listo? ¿Para qué sirven estas herramientas de sujeción? Sirven para sujetar Para que, cosas de la manera que para que no nos se salgan, caiga. profe. Muy bien, levantamos la manito para no interrumpir, ¿listo? Levantamos la manito y para participar y no interrumpimos, ¿vale? Muy bien, lo que dijo Michael y lo que dijo Isabela. Isabela Marín, levantaste la mano, te escuchamos. Esas herramientas sirven para para los tornillos, sirve para sujetar piezas, profe. Muy bien, Isabela, muy bien. Se van a cortar o limar o doblar. Muy bien, Isabela. Muy bien, Isabela, Michael y la compañerita también Isabela, muy bien. Entonces, aquí en este caso las herramientas de sujeción, como ustedes lo dijeron, sirven para sujetar, ¿no? Sujetar cuerpos, sujetar objetos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, muchos de ellos se utilizan para doblar, ¿sí? O muchas veces son objetos grandes que necesitamos cortar o necesitamos pintar, entonces utilizamos esas herramientas para que no se nos muevan, ¿sí? Muy bien, entonces el primer ejemplo que nos colocan aquí es el tornillo de banco. Este tornillo, que aunque no es un tornillo como tal, pero primero se sujeta a una mesa. Aquí en esta partecita se sujeta a una mesa donde vamos a trabajar y con ayuda de tornillos. Y aquí en esta parte se coloca lo que yo quiero sujetar, ¿no? Lo que yo quiero sujetar. Por lo regular estos tornillos de banco son muy fuertes y se utilizan para doblar cosas, ¿sí? O para sujetar cosas que necesitan mucha fuerza. Aquí, aquí hay un tornillo que él entra o sale dependiendo como nosotros lo movamos y asimismo hace presión a lo que queremos sujetar. Por eso se llama tornillo de banco. ¿Listo? Entonces este se utiliza mucho en la parte de las ferreterías o en la parte de ornamentación. ¿Qué es la ornamentación? Donde trabajan, por ejemplo, donde hacen puertas, ventanas, ¿sí? Entonces colocan las varillas metálicas aquí cuando las quieren doblar o las quieren cortar, por ejemplo. Entonces esta herramienta de tornillo de banco es muy importante para poder sujetar cosas con mucha fuerza. ¿Entendido hasta ahí? No. Bueno. La otra clase de herramientas que nos presenta el documento son los sargentos o gatos, ¿sí? No hay que confundir este gato con el gato hidráulico. Recordemos que el gato hidráulico es el que se utiliza para levantar entonces los carros, para cambiar las llantas, ¿sí? Eliober levantó la mano, lo escuchamos. Profe, Ujú. no es lo mismo para apretar ¿Qué cosa, Eliober? el sargento gato. Sí, también es para apretar, pero entonces hay una diferencia. ¿Cuál? Que el sargento o gato
no está fijo, no está fijo, ¿cierto? No está fijo en Se una puede mesa. mover. Se puede mover, muy bien. Isabel, te escuchamos. Profe, mi abuelo por parte de papá tiene un montallantas y cuando Ajá, yo voy, yo le miro el sargento hogar. muy bien. ¿Cómo así? Isabel, te escuchamos. Escu- Profesor, también sirve para mantener dos piezas sujetas. Muy bien, exactamente. Entonces miremos que los ejemplos que ustedes han colocado son muy acertados. El gato, entonces, por ejemplo, se utiliza para sujetar piezas, pero lo bueno es que usted puede, por ejemplo, llevar esas cosas, lo que sujeta de un lugar a otro, ¿sí? No es fijo como el de acá arriba, sino que este, por ejemplo, usted puede coger y se utiliza, por ejemplo, a veces para sujetar los neumáticos, para hacerle presión cuando se están despinchando, ¿sí? Que usted lleva un neumático a despinchar y entonces lo que hacen es cuando le colocan el parche, entonces le hacen fuerza o presión con este instrumento para que pueda pegar mucho mejor, ¿sí? Pero muy bien. Entonces la gran diferencia entre estos dos es que este es móvil, yo lo puedo llevar donde yo quiera. En cambio este sí tiene que ir sujetado a una mesa o una superficie. Miremos el otro ejemplo que son las mordazas, ¿sí? Estos también se utilizan para sujetar, pero se utilizan más cuando se van a taladrar, cuando se va a taladrar, ¿sí? Es decir, se coloca ahí ¿Acortar? superficies entonces de madera, por ejemplo, ¿sí? ¿Acortar, profe? A cortar también, ¿sí? Ujú. Son superficies. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando, por ejemplo, esta mordaza, pues se utiliza para objetos que no requieren tanta fuerza, ¿sí? Que no requieren tanta fuerza. Entonces, que solamente que necesitamos que quede fijo o quieto por un momento mientras lo cortamos o taladramos. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Miremos que todos estos tienen un tornillo por el cual podemos apretar o aflojar, ¿sí? Miremos la siguiente que se llaman las entenallas. ¿Mm? Entonces, aquí muchas veces hay superficies o piezas pequeñas que que no caben aquí. Es decir, que el tornillo, estos tornillos, estos sujetadores que hemos visto anteriormente, vienen para piezas grandes. Y hay piezas pequeñas que no alcanzan a apretar o a sujetarse debido a que los otros aparatos que hemos visto pues no tienen, vienen para precisamente para cosas o piezas grandes. Entonces bien aparecen las centenallas que se utilizan para sujetar piezas pequeñas. Por ejemplo, hojas de cuaderno, hojas de blog, ¿cierto? Que muchas veces nosotros necesitamos fijarlas y entonces utilizamos esta herramienta de sujeción más pequeña, ¿sí? Esta que sí nosotros la conocemos, ¿cierto? La conocemos, que son los alicates, que la utilizamos ¿para qué? ¿Para qué se utilizan los alicates? Para coger cosas Para apretar, muy o bien. apretarlas. Para Ajá. sujetar piezas pequeñas cuando se Mm, van a doblar o cortar. muy bien, Sara, muy bien. Ujú. ¿Para qué más? ¿Para qué han visto que, que sus papás utilizan los alicates? Para apretar tornillo. También se utiliza para apretar tornillos, es verdad, cuando a veces no tenemos las herramientas, ¿cierto? Las llaves, entonces se utilizan alicates, muy bien. O para cortar cable. Para cortar cables también, muy bien. Ujú. El alambre. El alambre, muy bien, entonces se utiliza también para ello, muy bien. Ujú. Y por último tenemos un ejemplo de tenazas, las tenazas, ¿no? La que Entonces, sirve para... Para sacar clavos, profe. eso, las Para tenazas. sacar. Ajá, muy bien. Las tenazas se utilizan más en la parte de carpintería, ¿no? Para sacar Ajá, para clavos. Ujú, sacar, ajá. muy bien.
Entonces, también se utilizan, hay veces para sacar puntillas cuando no contamos con martillos, por ejemplo. ¿Sí? Es muy complicado, pero pues es una opción. Michael Steven levantó la mano, lo escuchamos. Profe, esa no es la cuando usted ya llega y corta con la de esa de baldosa y la hace así para cortar la baldosa y ella sale derecho de una ya cortada. También se utiliza para esa parte, sí señor. Con las personas que trabajan con las baldosas, entonces lo que se hace es cortarlas, ¿cierto? Y se aplica una fuerza con esas tenazas para que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si se aplica mal la fuerza, pues la baldosa va a quedar, se va a partir mal, ¿no? Entonces, pero sí, se utiliza también para esa parte. Muy bien. Jocelyn levantó la mano. La escuchamos, señorita. Profe, Ujú. también sirve para retirar los objetos de un material en el que se haya aplicado antes, Como por ejemplo. como, mm, ¿cómo le digo? No sé, no sé cómo, algo que le hayan aplicado a un experimento o algo y lo quieran quitar y poner otra cosa. Ah, muy bien. Bueno, esos son unas pinzas más grandes, ¿sí? Mire, las tenazas son más pequeñitas, ¿sí? Las tenazas no abren tanto, ¿sí? Hay unas pinzas más grandes que son las que permiten coger, por ejemplo, los vasos de vidrio, ¿sí? Entonces, esos también son otras herramientas de sujeción, por ejemplo, pueden ser, ¿sí? Muy bien, Jesselyn. No sería una tenaza como tal, pero sí es otra herramienta que se utiliza, por ejemplo, en los laboratorios para, por ejemplo, hay veces que se ponen a calentar los beakers, que son los vasos de vidrio, entonces pues no podemos cogerlos con la mano porque nos vamos a quemar. Entonces se utilizan esas pinzas para llevarlas de un lugar a otro. Pero muy bien, Jocelyn. Michael, lo escuchamos. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama esa, esa herramienta que usan Los que. unas que cortan varilla con un grande? Uy, las Tenazas. cosas. Eso sí me corchan. La verdad no sabría decirle en estos momentos. Pero la próxima podemos buscarlo y la próxima clase hablar de ella. Porque ahora vienen las herramientas para cortar. ¿Sí? Entonces ahí entraría en esa clase de herramientas. ¿Listo, Michael? Muy bien. La verdad sí me corcha en estos momentos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí ya para ir terminando. Entonces las herramientas para cortar. ¿Listo? Entonces son herramientas. Ah, bueno, antes de que nos. Hay ¿qué otras herramientas de sujeción o para sujetar ustedes han visto en sus casas o creen que utilizan sus papás o han utilizado ustedes? Que no entran aquí en este grupo de lo que hemos visto. ¿Quién puede decirme? Profe, Sí. ¿cómo es que se llama ese? Es una cosa grandita que que uno tira de algo y se va pequeñando, se vuelve así, se va. No te comprendo muy bien, se escucha como muy lejos, Kevin. Se escucha como muy lejos. Vuelve a repetir por favor otra vez. Profe, es que nosotros tenemos una máquina que tiene una palanca y Ajá. esa se quita y cada vez que giramos va apretando, pero es Mm, grande. Sería bueno que para la próxima clase nos pudieras mostrar la máquina, ¿listo? Para mirar qué tipo de máquina es, ¿listo? Pues lo digo la próxima clase porque ya aquí faltan 6 minutos para que se acabe esta, ¿listo? Pero sería interesante que nos pudieras compartir eso, ¿listo, Kevin? Para mirar a ver. Listo. Bueno, gracias, Kevin. Bueno, miren que hay una herramienta que utilizan las mamás para sujetar. Los ganchos. Los Ah, no. ganchos de ropa, ¿cierto? Esos ganchitos que uno que mira, por ejemplo, ¿cierto? Que la mamá coloca así en el tendedero para que no se le vaya. Y que trae como parecido a un resort, como un resortico.
Ahí, exactamente, eso es lo que permite apretar, ¿sí? En ¿Quién? mi cuarto tengo colgadas unas fotos Ujú. y las tengo como con unos ganchitos de madera. Eso, sí, muy bien. Esos son otras herramientas para sujetar, ¿sí? Isabel. Profesor, yo no sé si esto servirá, pero es que mi abuela, como ella para recoger la ropa de la lavadora, y pues ella no puede porque pues es muy viejita, entonces ella compró unas cositas que son como así, que son para recoger la torta. También puede ser, sí. Y que Ajá. pues, Muy bien, Isabel. Ajá. Entonces, también hay entonces herramientas, ¿cierto? Como por ejemplo los ganchos de ropa, ¿cierto? Entonces, que son, permiten sujetarlo. Muy bien. Miremos que sí hay herramientas que utilizamos diariamente. Lo que pasa es que no nos ponemos a pensar, ¿sí? No nos ponemos a pensar y a mirar qué hay en nuestras casas de estos ejemplos. Lo que pasa es que, como les decía, creemos que cuando hablamos de herramientas son solamente ese tipo de herramientas. Es decir, que se utilizan para construcción, que se utilizan en ferreterías, y no, herramientas es todo lo que usamos nosotros todos los días para poder hacer nuestro trabajo. ¿Listo? profe, Eh, de los gatos que yo digo son de estos, que son como de madera y a cada uno le pone las ajá. cosas y aprieta. Eso, muy bien, Valeria. Entonces, esos mismos ganchos, pero en plástico, son los que se utilizan para cuando se lava la ropa, ¿no? Entonces, para que el viento no se los lleve y después está la mamá ahí molesta. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que Michael. Michael, lo escuchamos. Tuve una pregunta como a las herramientas de cortar también que tengo en la casa, también sirve la tijera, Sí, la tijera, señor. esto, y otras cosas de sujetar como la cosa de la peluquería para sujetar el cabello, algo así. También podría ser, sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, miremos que en este ratico que hemos hablado aquí, ya llevamos 4 páginas del documento, ¿sí? Entonces, miren que son cosas que ustedes ya saben, el documento no es complicado, hay varios ejemplos, ¿sí? Y lo importante es que ustedes miren en sus casas qué clase de herramientas hay, ¿sí? Y como les digo, no se limiten solamente a ir a buscar la caja de herramientas del papá, ¿sí? O es que, profe, solamente utilizamos el destornillador y el alicate y ya no. Miramos que hay muchas más herramientas en nuestras casas, ¿listo? Entonces, ¿sí? Yo he visto que mis papás de herramientas para cortar usan a veces como una cosa que es como una tabla y trae como una palanca y ellos ponen las hojas y cortan. Eso se llama la guillotina, ¿sí? La guillotina entonces se utiliza para cortar hojas, ¿cierto? Que todas, como a veces es tan maluco uno con la tijera, una por una, o le queda torcido. Entonces lo que se utiliza es, se acomodan bien las hojitas, ¿cierto? Y se sujeta bien, porque también tiene una parte para sujetar, para que no se mueva, y ¡zua! Baja un solo. Profe, ¿Listo? Profe, ¿eso serviría como herramienta de sujeción y de cortar? Podría ser Por- también. Ujú. Profesor, Sí, Isa. lo que pasa es que cuando la casa acá la estaban modificando, el maestro el constructor, bueno, no sé, ponía una tabla y como, sí, lo mismo, una palanca para cortar las baldosas. Eso, ujú. Eso fue también lo que la próxima clase vamos a hablar más de eso, ¿listo? Y entonces vayan pensando para la próxima clase ejemplos que ustedes hayan visto de las demás herramientas, las de cortar, las de cerrar, ¿listo? Para que por favor hablemos mucho más en clase. Adrián, te escuchamos y terminamos porque ya se nos va a cerrar. es que yo miré un día Ujú. una herramienta que era como para cortar la baldosa. Ajá, eso es lo que acaba de decir también Isabel, ¿sí? Busquémosle el nombre, busquemos cómo se llama, ¿listo? Porque eso tiene un nombre, yo no sé cómo se llama porque pues no conozco muy bien ese campo, pero averígüelo y dentro de 8 días hablamos de eso, ¿listo? Para que todos podamos hablar y escuchar ejemplos. Bueno chicos, ya se nos va a acabar el tiempo, ya tenemos solamente un minuto de clase. Entonces, dentro de 8 días, Dios mediante, nos volvemos a ver y Yo no espero que entiendo todos los participen así coreanos lo que como me participaron hoy, calificó. ¿listo?
Ok, profe, que tenga un lindo día. Gracias, Isabela, igualmente para todos ustedes. Dios los bendiga y me Chao, alegra profe. saludar. Chao. Recuerden, profe. recuerden que ahora de 8 a 10 los profesores vamos a estar en reunión. Es decir, que no, ustedes no van a tener clase, ¿listo? Ahorita de 8 a Niño. 10 tenemos reunión con los dos. A las 10 vuelve común y corriente, ¿no? No es que no, ya se desconecten y no vuelven más. ¿Listo? Pero ese Solamente. horario veo como No, no, común y corriente. ¿Listo? profe, Bueno, pero nosotros tenemos clase con el profesor de educación física y él dijo que no íbamos a tener clase. exactamente, porque estamos en reunión. ¿Listo? De 10 hasta la 1 común y corriente. ¿Listo? Chao, chicos. Dios los bendiga. Chaito. Ah, ok. Chao. Bueno. Chao. Chao.